Bien, pues muchas gracias, José Antonio, muchas gracias, Rosa, por tus aportaciones y tus reflexiones y esas cifras con las que nos has pintado la desigualdad territorial en España. Efectivamente, como bien presentaba José Antonio en su intervención inicial, estas jornadas están previstas para debatir a fondo una serie de personas que se supone que pueden aportar algo de ello sobre federalismo y plurinacionalidad. Pero pareció a los organizadores que era importante empezar el primer día por hacer una reflexión más general sobre la cohesión, o más bien sobre la falta, claro, de cohesión, sobre su otra cara, la cara de la desigualdad. Partimos de la base, José Antonio, de que no tenemos una sociedad en cohesión, porque si no, pues habríamos dejado este análisis, habríamos dejado la desigualdad atrás y no tendríamos más que analizar en qué términos nuestra sociedad está cohesionada. Obviamente que eso no es así. Y no solo no es así, sino que el momento histórico y político en el que vivimos ahora mismo hace que esa idea que pudiéramos tener de que caminamos desde la desigualdad hacia la cohesión de manera, digamos que continua, constante, bien que con altibajos, pero en un camino que se puede describir históricamente, pues ese camino ascendente hacia la cohesión estamos viendo que en nuestros últimos años en toda Europa, en todo el mundo, desde luego en España y por supuesto en Andalucía, es un camino que ha tenido un enorme retroceso. Por tanto, vivir o explicar ese momento histórico en el que vivimos nos parece importante. Nos señalaba José Antonio, bueno, pues nos planteaba desigualdad. Yo hablaría de desigualdad en tres espacios. La desigualdad social, naturalmente, esta que nos ha traído, nos ha venido acompañada con esta demolición del estado del bienestar que estamos viviendo, contemplando en estos tiempos, de la desigualdad territorial, que es propiamente el contenido de esta jornada y a partir del cual de mañana se hablará ya muy directamente de ella, estas nacionalismos o independencia de ricos que estamos viviendo. No me refiero ya solo a España y nuestra... Un poco más cerca, Maribel. Sí, claro. ¿Vale así? Sí. Vale, gracias. No solo me decía en España y en nuestra actualidad tan entretenida territorial que tenemos en España, sino también en otros lugares de Europa y del mundo. Ese nacionalismo de ricos que nos ha surgido frente a los nacionalismos del siglo XIX, que eran aquellas personas, aquellos territorios que tenían que separarse y buscaban su libertad y su independencia de una metrópolis por un problema social y de imposición. Ahora pues estamos viendo un fenómeno justamente el contrario, un fenómeno de nuestros tiempos curioso. Y también, en tercer lugar, la desigualdad de género, naturalmente. Esta de la que parece que no nos tenemos que meter, pero por supuesto que sí, que claro que nos metemos, sí que nos metemos y sí que empleamos nuestro tiempo y no lo perdemos en este tipo de desigualdad también. Nos pedía José Antonio algunas de las pinceladas, que por cierto Rosa las ha pintado muy bien, sobre las desigualdades más sangrantes, las que más nos pueden herir. Evidentemente que hay muchísimas. Ella ha aportado algunas, pongo sobre la mesa algunas otras, y además algunas otras de personas que la han aportado en los últimos días. Cualquier día de nuestro tiempo es bueno para en la prensa ver a pensadores, analistas que hacen estas pinceladas. Yo extraigo de la prensa de este fin de semana y de hoy mismo estas poquitas. Lina Gálvez, como sabéis, bueno, pues especialista en temas de desigualdad, catedrática de la Universidad Pablo de Olavide, nos dice hoy mismo en el diario El País que España es el tercer país más desigual de la Unión Europea tras Rumanía y Bulgaria, que España es el país de la Unión Europea donde más aumenta la desigualdad desde 2007, que España es el país en el que el 10% más pobre ha perdido el 17% en su proporción de renta nacional, mientras que el 10% más rico ha ganado un 5% de esa renta nacional, de su participación en esa renta nacional. Y si nos vamos no ya al 10, sino solo al 1% más rico, esa subida se eleva al 9%.
que España es el país de la Unión Europea en este momento con peor redistribución fiscal y solo un dato, 2 de cada 10 euros utilizados en políticas públicas se destinan al 10% más rico de la población. Una segunda pincelada brevísima, Eduardo Malgadi, secretario de Juventud de UGT, refiriéndose a la EPA del cuarto trimestre, la última EPA del año pasado, 2017. El paro en jóvenes de menos de 25 años es del 37,46%. Dicho en porcentaje, obviamente que es un porcentaje altísimo, pero dicho en número de personas, chicos y chicas de menos de 25 años en nuestro país que tienen este desempleo, estamos hablando de un total, de un colectivo de 558.000 personas, de 558.000 esperanzas de futuro que ahora mismo no se están viendo cumplidas, que están truncadas. Y continuando con la juventud, el contrato temporal en menores de 25 años es del 72% de aquellos menores de 25 años que trabajan y que son un colectivo que tiene contratos temporales que no permiten hacer ningún proyecto de vida, un colectivo de 877.300 personas. Frente a estas pinceladas que complementan las que Rosa hacía antes, me ha llamado mucho la atención también en la prensa de los últimos días un dato que está escandalosamente en las antípodas de estos datos de los que nos hemos referido. Este señor, Clay Erwin, es jefe de renta variable de la división de la banca privada de JP Morgan, un gran banco, como saben ustedes, norteamericano, y asesora a un volumen de patrimonio privado que se invierte mundialmente de más de 200.000 dólares. Recuerdo que España, que es la cuarta economía de la Unión Europea, tiene un presupuesto anual de 443.000 euros, es decir, millones, ¿no? millones de dólares, perdón. Y España tiene un presupuesto anual de 443.000 millones de euros. Es decir, que este señor pues mueve la renta, los ahorros de inversores que hacen la mitad del presupuesto del cuarto país de la Unión Europea. Y este señor pues se permite comentarnos, hablando de los riesgos económicos del futuro, que el mayor riesgo que ven en su ámbito, el mayor riesgo de crisis, está en la subida de sueldo porque traslada a los empleados los ahorros de las bajadas de impuestos a las empresas. Fijaros, las bajadas de impuestos a las empresas que suponen un ahorro, bueno, pues eso trasladado a los sueldos. Un crimen, ¿no? Una cosa que el hombre habla, digamos, el mayor riesgo de crisis económica a nivel mundial. Les propongo en los próximos minutos, después de esta pincelada, que viajemos un poco por las palabras. Muchas veces las palabras que se ponen de moda y pasan de moda, naturalmente, indican muchas cosas, sobre todo por las connotaciones que tienen. Las palabras no tienen significados unívocos, significan pues lo que nos hacen creer que significan o lo que comúnmente creemos que han venido significando. Y creo que este recorrido, por pocas palabras, 4 solo de ellas, por lo menos a mí me han ayudado a entender cómo hemos llegado hasta aquí, hasta poder hacer estas pinceladas y hablar de este señor, de estos fondos de inversiones. Hemos tenido palabras de moda desde 2010 a 2018 y pienso que estas palabras de moda han sido una estrategia de engaño masivo con la que hemos convivido, no sé si dándonos más o menos cuenta de ello, pero sin duda ninguna ha producido su efecto y nos han engañado, y mucho. La palabra crisis. ¿Recordáis? 2010, 2011, la palabra crisis. Bueno, tampoco era tan extraño en el contexto del capitalismo lo de la crisis, porque bueno, pues ya tenemos costumbre, los que vivimos en este sistema económico, de que bueno, cíclicamente parece que el capitalismo necesita como esas crisis para que bueno, pues se pueda sobrevivir. Pues bien, esa crisis, esas palabras que en su momento, así mejor, ¿verdad? Muchas gracias. Esa palabra que en su momento usábamos tanto, crisis, nos hicieron creer, y no culpo de ello a la sociedad ni mucho menos, a ninguno de nosotros que también lo creímos, nos hicieron creer que estábamos en algo, pues así como un fenómeno climatológico adverso.
¿Y qué se hace ante un fenómeno climatológico adverso? Hombre, pues prepararse para que le pille a uno lo menos posible y, bueno, pues esperar que pase y que te toque poco. Que te toque poco y que cuando termine, una cosa temporal, cuando termine pues tú ya has quedado más o menos igual, que me afecte lo menos posible. De esa palabra, crisis, nos vino otra, no menos famosa posteriormente, la palabra recorte. Lo recordamos todos y hablábamos de los recortes como algo pues normal, como parte de nuestro lenguaje diario. Recorte. A pesar de la connotación negativa, que sin duda ninguna tiene la palabra recorte, oye, tenía y ahora no tengo, tenía desde el punto de vista privado o desde el punto de vista público, pero ahora eso se ha quedado más pequeño, pero se hicieron grandes esfuerzos por parte de aquellos a quienes les interesaba hacerlos, claro, para que la gente lo asumiera, pues digamos que incluso con resignación. Eso de los recortes, pues tiene que venir inevitablemente después de gastar mucho, de despilfarrar. Había que contenerse, tanto en los presupuestos públicos como en los privados, y convencieron a muchos, nos convencieron a muchos de que esa contención era incluso positiva, encontrando un caldo de cultivo favorable en la izquierda. En la izquierda, en las formaciones de izquierda, tanto sindicales como políticas, que tendemos a ser gente que por lo menos aspiramos a, bueno, pues la siguiente palabra que también se puso de moda, austeridad. Y esta ya si vino, José Antonio, y con esto acabo, esta palabra austeridad ya casi que, a pesar de su connotación negativa, vino casi pues de una manera positiva a decirnos, oye, esto es hasta bueno, nos hicieron creer con mucha rapidez que era un valor claramente positivo. Le dieron además una deriva social muy demagógica y peligrosa, pero muy fácil de entender y de seguir. Los que trabajan y se esfuerzan no deben regalar recursos a los que no lo hacen. También le dieron una deriva territorial de la que se hablará en los próximos días. Aquellos territorios que se esforzaban no debían pagar a los territorios que no lo hacían. Es decir, que la esforzada y eficaz Alemania, José Antonio, no debía regalar recursos al indolente sur. Incluso el norte del sur, el norte de nuestro sur, vio la oportunidad de engancharse a esta deriva y bueno, pues surgió España nos roba. Finalmente, la palabra que nos ha traído aquí, la palabra desigualdad. Esta ya es una palabra claramente negativa, en la que estamos instalados, pero hay un peligro en las palabras, y la palabra desigualdad también lo tiene, que es el peligro, y están trabajando mucho en ello, de que la asumamos como algo normal, como algo que nos ocurre con normalidad, que somos desiguales. Termino, José Antonio, diciendo que la batalla ganada por la codicia y la desregulación, que a día de hoy es la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad, es la normalización de la desigualdad. Hemos entrevisto en Europa, desde los 50 y desde luego en España un poco más tarde, desde los 80, el horizonte del estado del bienestar. A ello se refería nuestra primera interviniente. Salud y educación pública, gratuitas y de calidad, pensiones generalizadas y dignas, atención a la dependencia, pactos sociales y conquistas laborales. Aquí tenemos a representantes responsables sindicales que lo saben, a través de esa lucha sindical, inversiones públicas en servicios, en transportes, en equipamientos, conquistas en igualdad de género, autonomía y solidaridad entre los territorios. En definitiva, amigos y amigas, hemos caminado con mucha dificultad en Europa, en España, en Andalucía, para acercarnos unos centímetros, que no lo hemos hecho más, a este horizonte de igualdad y cohesión. Pero las élites han soplado con mucha fuerza y nos han empujado, tengo esa sensación, muchos metros hacia atrás, hacia el camino contrario, para alejarnos y además para hacernos creer que ese horizonte de igualdad que entrevimos, que no hemos visto completo, ese horizonte de igualdad era solo un espejismo y que la normalidad es la desigualdad.